Liderazgo de sí mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de sí mismo. Bienvenidos a Liderazgo de sí mismo, un espacio hecho en busca de la motivación y la excelencia personal. Hoy, como siempre, cargado con una gran cantidad de mensajes positivos para el alma. Quisiera hoy compartir con usted la razón de la desgracia de muchísimos seres humanos en el mundo. Hay una gran cantidad de circunstancias sobre las cuales mucha gente vive una vida fuera del propósito y del sentido que Dios ha reservado para cada uno de sus hijos. Pero particularmente hay un factor fundamental que se constituye como causa de desgracia en la vida de muchísimos seres humanos y sobre el cual quiero reflexionar con usted en esta oportunidad, y que es el de la ira. Muchas personas tienen conflictos no resueltos dentro de su vida interior y hay una gran cantidad de patrones conductuales que son el producto de muchas de las circunstancias por las cuales hemos atravesado a lo largo de nuestra existencia. Mucha gente vive hoy presa, víctima de esto que ha destruido, le expresaba, no miles, sino millones de seres en el mundo. Y quisiera que pudiéramos comprender en esta oportunidad que la ira puede ser un enemigo si es expresado o suprimido, un amigo si es procesado. La ira es un enemigo, mis queridos amigos, cuando es expresado. La ira, manifestada a través de diferentes formas de expresión, puede convertirse en un ataque mordaz para nuestros semejantes. Una forma de expresión es precisamente la explosión verbal. Muchas personas explotan en palabras que hieren de una manera profunda los sentimientos de otros seres con los cuales nosotros nos relacionamos, o mejor, con aquellas personas con las cuales surgen en determinados momentos conflictos, situaciones difíciles, que al no ser zanjadas de la mejor manera posible, ocasionan una gran cantidad de situaciones incomprensibles y de difícil manejo. Y es precisamente a través de la explosión verbal como muchísimas veces hacemos un daño profundo, incluso a las personas que amamos. Porque, mis queridos amigos, las palabras son como un duro puñal, como un filoso puñal que hiere en lo más profundo del corazón del ser humano. Las palabras, después de que son dichas, jamás podremos regresarlas. Esa es la razón por la cual una ira mal expresada puede llegarse a convertir en una circunstancia de dolor en la vida de muchísimos seres humanos. La ira tiene otra forma de manifestación, que es a través de la violencia con la que muchísima gente agrede incluso a sus seres queridos. Hoy nosotros sabemos que muchos varones maltratan a sus mujeres, a sus esposas. Sabemos que muchísimos padres, y es una de las preocupaciones de nuestros gobiernos, son maltratadores físicamente de sus hijos. Y cuando nosotros vemos a través de los medios de comunicación algunas escenas dolorosas, dantescas, sobre la consecuencia de una explosión de ira, nos damos cuenta entonces que el conflicto del ser humano realmente es demasiado grande y que es necesario que tengamos la posibilidad de echar una mirada retrospectiva, o mejor introspectiva, hacia la cual, a través de la cual podamos analizar cuáles son aquellas circunstancias que nos han llevado a vivir en un estado tan lamentable, tan inconveniente como este, que es el estado de la ira. Mis queridos amigos, muchísimas personas expresan, les decía, su ira a través de la violencia física. Por eso hoy en día muchísimos hombres y mujeres se encuentran en el cementerio de una manera prematura, han bajado a las tumbas porque alguien en un momento de ira les quitó la vida. En las prisiones encontramos a muchos hombres y mujeres que han malogrado su existencia y se encuentran viviendo allí, tal vez incluso por el resto de sus vidas, tras las rejas, por consecuencia de una circunstancia que en determinado momento les llevó a eso, a quitarle la vida a otro ser humano. Las palabras se convierten en una gran cantidad de improperios sin fin. Muchas personas expresan su ira
a través de improperios permanentes, una palabrería barata que hiere en lo más profundo el corazón del ser humano. Y esa palabrería que se expresa desde lo más profundo del corazón dolido, desde lo más profundo del corazón lleno de ira y de resentimiento, hace no solamente que se malogre la vida o que se afecte la vida de otras personas con las cuales se tiene ese tipo de expresiones inconvenientes, sino que además se malogra la vida de aquella misma persona que está generando este tipo de circunstancias. Porque sin lugar a duda, quien más se afecta en una situación de esta naturaleza es quien está padeciendo este tipo de situación, de conflicto, que se torna en determinado momento inmanejable. La ira como enemigo suprimido busca fundamentalmente evitar el rechazo. Hay muchas personas que tienen autoestima supremamente baja. Hay gente que necesita ganar aprobación de otros seres humanos. Y en busca de esa aprobación, entonces se busca la paz a cualquier precio. Y en esas circunstancias el hombre trata de hacer cuanto sea necesario, le expresaba, para ganar esa aprobación de otras personas, y la ira entonces ya no es zanjada, sino suprimida. Esa aprobación automática que busca el hombre es producto del conflicto no resuelto en la vida de los seres humanos, es producto de la necesidad de que otras personas nos aprueben porque nosotros no comprendemos que somos seres especiales, debemos ser auténticos, que somos seres únicos e irrepetibles. Cuando buscamos aprobación en otras personas, entonces guardamos mejor, no zanjamos nuestra ira, y es cuando represamos y suprimimos dentro de nuestro corazón y de nuestra mente lo que más adelante se puede convertir en un conflicto de mayores consecuencias. Es por esa razón que muchísimas veces hay gente que ya no acude al extremo de explotar en palabrería y de una manera violenta, sino que guardan ese silencio, y en ese silencio, a través del cual no tienen la capacidad de expresar sus inconveniencias, o mejor, aquellos estados de insatisfacción que están viviendo, aquellas circunstancias que han afectado su mente y su corazón. Esto hace que las personas de pronto, en determinado momento, al suprimir, al guardar y al reprimir sentimientos y emociones, más tarde puedan causar algún tipo de circunstancias que son mucho más desfavorables. Hay gente que se convierte que manejan unos estados de salamería, que se convierten en aduladores, que se convierten en actúan de una manera que es inconveniente y que incluso no es algo que forma parte de esa personalidad auténtica, de ese carácter que nosotros tenemos que tener la capacidad de manejar de una manera efectiva, sino son el producto, le decía, de la búsqueda de una aprobación. Y muchísimas personas hoy se convierten en críticos baratos. Hay muchísimos críticos que nosotros encontramos en nuestro mundo y que son personas que adoptan este tipo de posturas y de posiciones inconvenientes porque únicamente a través de ellas están zanjando, están expresando lo que realmente no es otra cosa que un estado de ira. Cuando usted encuentra críticos baratos en su camino, cuando usted se encuentra con personas que hablan mal del gobierno, hablan mal de sus jefes, de la empresa e incluso de sus propias familias, estas personas tienen una ira suprimida o reprimida en su mente y en su corazón, que es expresada a través de una actitud de crítica. Y por eso es que usted encontrará que alrededor nuestro, en nuestro arduo caminar, siempre encontraremos muchísimos críticos baratos que le hacen mucho daño al país, que le hacen daño a sus empresas, que destruyen incluso con esas críticas inconvenientes a sus familias. Mucha gente bajo este estado de ira puede pasar de un estado pasivo a un estado agresivo. La ira reprimida se puede manifestar a un estado de pasividad. No hago. No quiero hacer, no quiero ir, no, hay personas que ni oyen, ni ven, ni entienden. Su ira, concentrada en lo más profundo de su ser, lo lleva a ser personas completamente pasivas, indiferentes, frías, calculadoras. Pero también se puede pasar al otro estado de desequilibrio, que es el de la agresión.
a través del cual se hiere a las personas no solamente a través de vanas y malas expresiones, sino incluso a través de la misma agresión física con la cual se puede herir y violentar a los demás seres humanos. Mis queridos amigos, la ira encubierta conduce a la amargura y a la enajenación, siendo que la hostilidad suprimida destruye el amor espontáneo. Muchas personas viven hoy sumergidas en estados de amargura. Muchos seres humanos no logran el propósito de su existencia. Mucha gente no logra disfrutar aún los más elementales aspectos de su existencia. Y Dios puede colmar su vida de grandes e inmensas bendiciones. Hay personas que pueden poseerlo absolutamente todo, no solamente los bienes materiales, sino también pueden tener un excelente trabajo, una gran familia, pueden disponer de una gran salud, pueden tener una gran cantidad de habilidades, destrezas, talentos naturales. Dios puede dotar a muchos seres humanos de una gran cantidad de beneficios que el hombre no tiene la capacidad de percibir ni de aprovechar de la mejor manera posible, sino que malogra el curso de su existencia, malogra muchas de las cosas de su vida, destruyen sus sueños, su familia, sus propósitos, sus empresas, sus negocios, producto de una ira mal encausada, producto de la incapacidad del ser humano de comprender cuán grande y significativo es para nosotros poder tener el control de nuestra existencia controlando un estado tan degradante como este. Y esa es la razón, entonces, por la cual muchos seres humanos tienen unas posturas supremamente radicales. Esto se hace así porque yo dije y punto. No tiene una capacidad real de acción, no tiene una buena actitud una persona que vive bajo un estado de ira. Porque ese estado de inadecuación no le permite comprender que los demás seres humanos tienen también la capacidad de aportar sus propias ideas, su propia capacidad, su propio talento, sus propios recursos, el concurso sano y saludable que cada ser humano puede aportar en cualquier ámbito de su existencia. Y cuando este tipo de situaciones se manifiestan, entonces no solamente se rompe la comunicación, sino que se transforman los ambientes, el ambiente laboral se hace tenso, las familias viven también bajo estado de amargura. Esa amargura que el ser humano experimenta al vivir bajo un estado de ira, la transmite y bajo esa misma opresión somete a las demás personas que viven a su alrededor. Por eso, tal vez dentro de nuestra manera de vivir, dentro de muchas de las circunstancias de nuestra vida, es importante que podamos comprender que una de las cosas que más le hace daño, no solamente a nuestra propia vida, sino a las demás personas, es un estado de ira incontrolado. Es posible que todos los seres humanos hoy, en un mundo en el que vivimos bajo presión, en un mundo en el que todos los días somos mucho más víctimas del estrés y de la depresión, donde el ser humano encuentra mucho más estados de insatisfacción de una manera permanente y frecuente. El hombre no solamente desarrolla ira con las demás personas, sino que al no poder encontrar su propia autorrealización, muchas personas al no poder materializar el sueño de su existencia, llegan a tener una autoestima y un autoconcepto supremamente inadecuado, y eso hace que surja la ira incluso contra la propia existencia del hombre. Y cuando eso surge, las personas destruyen su manera de vivir, destruyen sus sueños, las personas empiezan a vivir con raíces de amargura en su corazón, no pueden disfrutar absolutamente ninguna de las bendiciones con las cuales Dios propicia diariamente para cada uno de sus hijos, y entonces, mis queridos amigos, surgen los conflictos, surgen las dificultades, y eso es lo que hace, no es otra cosa, la ira es lo que hace que hoy tengamos conflictos sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país y sobre nuestro mundo, que han causado grandes y preocupantes circunstancias. Esto, la ira, le causa la muerte física, emocional y espiritual a millones de seres diariamente en el mundo. Mis queridos amigos, hay maneras para tratar el conflicto. Primero que todo, tener la capacidad de alejarse del mismo. Si nosotros queremos controlar nuestras iras, o mejor, si queremos que nuestras iras no causen el mal tan profundo, el detrimento lamentable con el cual podemos afectar la vida de muchísimas otras personas, debemos alejarnos del conflicto. Alejados de él, podemos llegar al instante en el que se
tranquilicen las aguas en el mar, a que esa marea baje, nuestra vida alcance nuevamente el equilibrio emocional y podamos tener una actitud a través de la cual podamos solucionar cualquier situación sin que ésta pueda, por el contrario, ser afectada a través de una ira incontrolada. También podemos decir que una segunda forma de tratar el conflicto es la de buscar la forma de ganar. Usted puede aplastar la vida de otro ser humano con la cual tenga dificultades. Usted puede aplastar la vida de otro ser con el cual usted se encuentre enojado. Puede quebrarle su cuerpo, su mente, sus sentimientos y su alma, pero usted sentirá que ha ganado y esa actitud, le produce la satisfacción a través de la cual descansa, reposa de su ira, se siente bien, pero aquí hay una cosa en la que hay que pensar y es que eso se hace a un costo demasiado alto y es el de no saber cuánto daño podemos haberle hecho a las personas sobre las cuales quisimos imponer nuestra voluntad, descargar nuestra ira, nuestras emociones incontroladas. Una tercera forma a través de la cual podemos manejar una circunstancia tan negativa como es la ira, es tener la capacidad de ceder, tener el dominio propio a través del cual podamos colocarnos en la postura más adecuada, que es la de ganar, ganar. Ganan las demás personas y ganamos nosotros. Ganan los demás porque sienten que no los hemos afectado, no los hemos destruido, no los hemos maltratado ni verbal ni físicamente, y ganamos nosotros, porque en un momento determinado vamos a darnos cuenta de que efectivamente tomamos la mejor postura, adoptamos la mejor situación y eso produce en la mente y en el corazón del ser humano un estado de satisfacción, de paz, de gozo y de alegría, que es lo que más necesitan nuestras almas. Al encontrarnos en un estado de conflicto, de ira, de insatisfacción, tal vez otra forma de solucionar estos conflictos, otra forma de tratar estos conflictos sea la de encontrarnos a medio camino. Es decir, colocarnos en una circunstancia, en una situación a través de la cual podamos tomar decisiones equilibradas, que no nos dejemos llevar por esa ira descontrolada, pero que tampoco suprimamos ni reprimamos nuestros sentimientos, que alcanzando el equilibrio podamos tomar las actitudes, las decisiones sabias a través de las cuales mejoremos cualquiera que sea la circunstancia que la ira de una manera incontrolable haya afectado sobre nuestra vida. Y mis queridos amigos, hay una quinta forma para descubrir una solución creativa, que es descubrir una solución mucho más adecuada, una solución creativa. Es pensar precisamente qué es lo más conveniente tanto para las demás personas como para nosotros. Es poder colocar a prueba la sapiencia y la sabiduría que Dios le da a todos y cada uno de los seres humanos. Porque una de las cosas importantes es que las fieras en la selva no tienen la capacidad de actuar de la forma razonable. Dios le da al hombre la capacidad de actuar con lógica. Sin embargo, en algunos momentos los hombres se convierten en seres mucho más irracionales que las mismas bestias salvajes. Pero cuando nosotros tenemos la capacidad de descubrir una solución creativa, entonces estaremos actuando conforme y en consecuencia a las facultades especiales de las cuales hemos sido dotados. Obramos con lógica, somos racionales, somos mucho más consecuentes con las circunstancias y con los demás seres humanos. Nos damos cuenta que tal vez el daño más grande que puede producir la ira es el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Muchas personas se enferman hoy en día. Hay mucha gente que no solamente malogra su existencia al tener unas relaciones inadecuadas que producen rechazo en la familia, en cualquier interacción tanto personal como profesional, en los negocios, en el lugar de trabajo, sino que además estas personas viven y producen una gran cantidad de enfermedades dentro de su cuerpo. Muchísimas personas, muchas de las enfermedades que han afligido y afligen la existencia de una gran cantidad de seres humanos, que se someten a muchísimos tratamientos y al consumo de medicinas que jamás
curan y sanan esas enfermedades son estas, el producto de la ira reprimida, que no zanjada de una manera creativa, de la forma más adecuada y conveniente, entonces produce verdaderos desastres en la vida de muchísimas personas. Mis queridos amigos, es importante poder comprender en esta hora que de nada nos sirve vivir una vida si la vamos a vivir bajo estados de profunda amargura. Que si no podemos disfrutar el sol que sale cada mañana, de la misma forma como podemos disfrutar la lluvia que cae sobre la tierra, que si no podemos disfrutar la risa de un niño, que si no podemos disfrutar a las personas que nosotros amamos, que si el trabajo y la actividad a la cual Dios nos ha permitido tener hoy como ocupación principal no forma parte de nuestra gran motivación, sino forma parte del sentido de misión y destino que tenemos en esta tierra, si todas esas situaciones bajo las cuales se ven los diferentes ámbitos de nuestra existencia no son provechosas para nuestra vida, no nos producen la alegría, la paz, el gozo, el disfrute que todos deberíamos obtener, nuestra vida se malogra. Lo más difícil de controlar en la vida de un ser humano es precisamente la ira. Cualquiera que sea el carácter y el temperamento que un ser humano tenga, todos en determinado momento vivimos bajo este tipo de circunstancias que si no tenemos la capacidad de controlar, que si no tenemos la capacidad de manejar de una forma sabia y sapiente, le expresaba, malogrará nuestra existencia, y tal vez no solamente la nuestra, sino la de muchos otros seres humanos. Por eso, como en muchas otras oportunidades, yo tengo que decirle que el propósito más importante de nuestra existencia es el de poder alcanzar el dominio, el liderazgo de nosotros mismos, el dominio de nuestra propia vida. Es tener la capacidad de comprender que el conocimiento más grande que un hombre puede alcanzar es el conocimiento de sí mismo, que la necesidad más grande que hoy necesitamos adoptar como patrón de vida es precisamente esta, la de conocer cuáles son las circunstancias que limitan nuestra existencia. Es importante que usted haga un examen de su propia existencia para que pueda llegar a la perfecta comprensión de qué es lo que ha producido esos estados de ira en su vida. ¿Qué es lo que lo ha convertido en un hombre o una mujer ingobernable? ¿Qué es lo que hace que usted no tenga la capacidad de amar de una manera suficiente a las demás personas? Mis queridos amigos, en las Sagradas Escrituras encontramos una recomendación importante que el Señor nos ha hecho. Dice, airaos, pero no pequéis. Esto significa que todo ser humano puede tener en determinados momentos de su vida, por algún estado de insatisfacción, una ira que zanjada de una forma correcta no afectará ni nuestra vida ni la vida de otros seres humanos. Pero cuando nosotros no tenemos la capacidad de controlar estas circunstancias, pecamos gravemente cuando herimos a los seres que amamos, cuando destruimos con nuestra ira la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa, de las personas que trabajan con nosotros, cuando muchas personas se dedican hoy, hay muchos hombres que se han convertido en verdaderos asesinos en potencia. Ayer vi a través de un medio de comunicación que un hombre que ha causado la muerte a más de 1.500 de personas finalmente fue detenido por las autoridades de nuestro país. Y cuando se pone uno a pensar en por qué una persona logra o llega a tener una actitud tan desfavorable como esta, cómo es capaz de quitarle la vida a tantos seres humanos, esto es solamente el producto de una ira no zanjada que adquiere un estado de venganza, cobra sangre, derrama la sangre y cobra la vida de muchísimos seres humanos, incluso de una manera injustificada. Por eso, mis queridos amigos, estas cosas, a través de estas reflexiones, yo sé que Dios nos dará la posibilidad de mejorar nuestra condición en la vida. Dios nos dará la posibilidad de encontrar el sentido de misión y destino que todos y cada uno tenemos para poder pasar por este mundo cumpliendo con el propósito que Dios ha reservado para cada una de nuestras vidas y logrando de esa manera darle el amor, la comprensión, el cariño, el afecto a cada una de las personas con las cuales diariamente nos relacionamos, desarrollando niveles de tolerancia, de comprensión y desarrollando la paciencia que tanto necesitan nuestras almas. Mis queridos amigos, no olviden nunca entonces que es mucho más importante el hombre que el líder de sí mismo que el conquistador de ciudades, y que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Un abrazo y hasta la próxima oportunidad. Liderazgo de sí mismo.
Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de sí mismo.